Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Norma, Giovanna, Meli, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? ¿Cómo están? Buenas noches, vamos a iniciar con la clase. Estamos en la parte metodológica, en el capítulo 3 de una tesis. Hemos dicho que este apartado, este capítulo, está conformado por los siguientes elementos, ¿sí? Hemos visto paradigma, hemos dicho esto para tesis de posgrado, ¿sí? Maestría o doctorado. Enfoque de investigación. A partir de aquí vamos a empezar con tesis de pregrado. Tipo de investigación, diseño de investigación, métodos, población, técnicas e instrumentos. Entonces vamos a desarrollar ahora, ayer hemos quedado con tipo de investigación, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el diseño. Entonces, empezamos. Ya, hemos visto los tipos. Ahora lo que es el diseño de la investigación. Cuando hablamos del diseño de la investigación, hacemos referencia si la investigación es experimental o no experimental, ¿ya? Pues puede ser una investigación experimental o puede ser una investigación no experimental. Ahora este apartado solamente en una investigación cuantitativa. En cualitativa simplemente lo omitimos. Ya, en una investigación cualitativa no vamos a hablar de diseño de investigación, solamente en la investigación cuantitativa. Ahora, la investigación puede ser experimental o puede ser no experimental. No basta decir la investigación es experimental o no experimental, sino hay que especificar. Cada uno se subdivide, vale decir, hay experimental puro, cuasi, ¿no? No experimental, ¿no? Hay lo que es, se me fue el término. Pues se divide en dos. Esto también, esto se divide en tres, ¿ya? Entonces, hay que especificar, ¿ya? Entonces, veamos cada uno de ellos. Vamos a ver ahora experimental. Estamos viendo este primero, ¿ya? El primero. Cuando es una investigación experimental, esto puede ser pre-experimento, cuasi experimento o experimento puro, ¿ya? Pre-experimento cuando el investigador manipula de forma intencional, pero esa manipulación es mínima, ¿ya? En cuasi experimental, el investigador no manipula absolutamente nada. Son grupos intactos, pero estamos hablando de grupos, ¿no? Vamos a comparar. Y el experimento puro, el investigador de forma intencional manipula las variables. Entonces, esos tres tipos existen cuando hablamos de un diseño no experimental, de una investigación. Entonces, la investigación no es pregunta, ¿no? Ya, entonces, cuando decimos experimental, debemos especificar si es pre, cuasi o puro. Me dejo entender, ¿no ven? Entonces, ahora explicamos. Cuando decíamos pre-experimento, se manipula así en su mínima expresión el investigador en la variable independiente. Cuando es cuasi experimental, los grupos son intactos. Ejemplo, yo paso clases con ustedes todos los días a las 7 y paso con otro curso a las
8 de la mañana, pero presencial. Son dos grupos, entonces yo comparo. Entonces, ¿este grupo ha aprendido mejor o el otro grupo? ¿No ve? Al final voy a medir. Estoy haciendo una investigación experimental. ¿Sí? Son grupos intactos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo soy ingeniero agrónomo y voy a sembrar uno en la región baja y otro en la región alta. ¿Sí? Entonces, son grupos intactos, ¿sí? Pero al final voy a comparar. Por ejemplo, ¿cuándo sería un preexperimento? Digamos, dos parcelas, a uno les riego, a otro no les riego. Entonces son manipulaciones mínimas, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es el pre y el cuasi. Y como verán, el experimento puro es cuando hacemos experimento como tal, ¿ya? Manipula de forma intencional la variable o las variables el investigador. Ahora, esas manipulaciones deben ser controladas, deben ser validadas. Yo no puedo manipular en cualquier momento y lo que sea, sino debe estar muy bien controlado y debe tener una validez exacta. ¿Sí? Yo debo medir, ¿no? De cada manipulación, yo debo medir cuál ha sido el efecto. Ahora, necesariamente debe haber dos o más grupos porque esto igual se compara, ¿ya? Entonces, ejemplo, ¿no? En este momento, por ejemplo, vamos a ver las vacunas para el COVID, digamos que estamos fabricando, ¿no? Y diremos, ¿no? Vamos a fabricar y vamos a aplicar a unas ratas con ciertas características, ¿sí? Pues vamos a medir cuál ha sido el efecto, ¿sí? Y al otro tiene otras características, ¿no? Entonces estamos hablando de dos grupos, así, solamente así, vamos a poder comparar. Si no, no vamos a poder comparar. Por tanto, no vamos a poder desarrollar una investigación, ¿no? Como debería de ser. ¿Alguna pregunta? ¿Si ha entendido? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Se entiende que es una investigación experimental? Hola, hola, ¿me escuchan? Está bien, Listen, se entiende. Ok, muy bien. Sí, se entiende. Ahora veamos investigación no experimental, ¿ya? Cuando es una investigación no experimental, puede ser transeccional o transversal o puede ser longitudinal, ¿ya? Generalmente se hace el transeccional, ¿ya? Cuando es una investigación no experimental, transeccional o transversal, la investigación, es decir, la recolección de los datos, se hace en un solo momento, ¿ya? Entonces, esta investigación puede reflejar el pasado, el presente y el futuro, ¿ya? Una sola recolección. Entonces, yo quiero saber cuál es el perfil de los turistas. Entonces, aplico una encuesta, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Con quién viajas? ¿No? Ya, estoy preguntando. Ahora, el longitudinal es evolutivo. Es decir, no basta medir sola una vez o decir recopilar información una sola vez, ¿sí? Entonces, se va a medir tomando en cuenta la evolución, ¿ya? Entonces, a cada cierto tiempo yo voy a medir cuál ha sido la evolución. ¿Me dejo entender, no ve? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Estos niños miran televisión y estos niños no miran. ¿Cuál será su comportamiento, no? Entonces voy a medir, digamos, tienen 5 años. Voy a medir cuando tienen 6, cuando tienen 7, 8, 9 y cuando tienen 20, ¿no? Entonces ahí al final ya diré, ¿no? Los niños que han tenido una vida con
mirando televisión, su comportamiento es esto, mientras que de los niños que no han mirado, su comportamiento es aquel. ¿Me dejo entender? Eso es longitudinal, ¿ya? Entonces, al medir varias veces de forma evolutiva, vamos a poder analizar los cambios que se dan en el tiempo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Está claro, Liz. Muy bien, entonces eso es no experimental, ¿ya? Entonces, de la misma forma, cuando estén haciendo su tesis, van a especificar. Entonces, van a decir, mi investigación es experimental, pero ¿qué? Tiene que decir, ¿no? Si es cuasi puro, ¿no? Tiene que explicar, especificar. Si su investigación es no experimental, entonces dirán, la investigación que se ha desarrollado es no experimental, transaccional, por esto, por esto, por esto, ¿sí? Entonces recuerden las dos preguntas, no, que son qué y por qué, ¿no ven? ¿Qué hace referencia a qué hemos utilizado y por qué hemos utilizado? Entonces hay que justificar aquello, ¿ya? Bien, entonces eso es el diseño, ¿ya? Fácil, ¿no ven? Ahora, aquí está el ejemplo, ¿no? El diseño de la investigación que se ha empleado en esta investigación fue no experimental transaccional, porque esta investigación, ¿no? Ya está. Entonces recuerden eso, ¿ya? Métodos de investigación. Métodos. Cuando hablamos de método de investigación, hacemos referencia al método teórico, ¿ya? Al método teórico. Es decir, cómo hemos desarrollado la parte teórica de la investigación, ¿ya? A eso hacemos referencia. Entonces, cuando hablamos de método, debemos tener bien claro de qué tipo de métodos existen, ¿no? ¿Sí? Entonces, principalmente cuando hablamos de métodos, utilizamos el método histórico, el método lógico, ¿ya? Ahora, de todos estos, así en resumen, lo que utilizamos es el análisis, síntesis, inducción y deducción, hipotético, deductivo, análisis histórico y lógico, ¿sí? Entonces, eso de forma general. Aquí lo único que tenemos que decir es cómo hemos desarrollado, cómo hemos investigado la parte teórica. Por eso es método teórico, método de investigación. ¿Ya? Recuerdan, esto necesitamos para el marco teórico, ¿no ven? ¿Cómo hemos estructurado? Entonces, el que se utiliza con frecuencia es, por ejemplo, análisis síntesis. Yo analizo, luego saco una síntesis, ¿no? Análisis síntesis. O podría ser, por ejemplo, el inductivo, el deductivo, solamente uno de ellos, ¿no? Puedo yo hacer una investigación inductiva cuando es cuantitativa y deductiva cuando es cualitativa. ¿No ve? Entonces, simplemente aquí van a explicar cómo se ha desarrollado, qué método de investigación se ha utilizado. ¿Ya? Ejemplo, con la finalidad de estudiar en el proceso de investigación casos particulares respecto a la vulneración de los derechos humanos en las instituciones públicas y el conocimiento de los estudiantes de la Facultad de Derecho, para llegar en definitiva a determinar generalizaciones y demostrar cuán importante reviste una formación académica en la temática de derechos humanos, se ha utilizado el método inductivo-deductivo. ¿No? Entonces, simplemente explicamos el método y por qué, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta?
¿No? ¿Todo está claro? Sí, sí, le dicen, a mí me quedó claro. Muy bien. ¿Alguien no le queda claro? ¿Alguien no entiende todavía? Disculpe, Elise, ¿puedes repetir sobre el método inductivo y deductivo? Por Ya. favor. Esto hemos hablado en paradigma, ¿no? Entonces, cuando es, por ejemplo, cuantitativo, ¿sí? Es inductivo, ¿no ve? Entonces, inductivo es de lo particular a lo general. Y cuando es cualitativo, de lo general a lo particular. Entonces, cuando hacemos una investigación teórica, entonces podemos desarrollar de esa forma. Yo puedo tomar en cuenta un tema general y en base a eso llegar a lo específico. O de un tema específico llegar a la parte general. Entonces, ¿cómo he desarrollado la investigación? Simplemente eso deben desarrollar, pero enmarcarse en uno de ellos, ¿no? El más común es el análisis síntesis, ¿no? Analizo la información y a partir de eso desarrollo la síntesis que está en la tesis. Entonces, simplemente aquí explican cómo han desarrollado. ¿Queda claro? Ya, sí, Liz. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una consulta, Lice. Sí, adelante. Eh, por ejemplo, yo trato de usar, digamos, dos, nomás, por ejemplo, análisis síntesis. ¿Se puede usar todo? O sea, los cuatro, deductivo, inductivo, así todo, Claro que sí. o depende de la investigación. No, puedes utilizar. Claro, depende de la investigación, pero puedes utilizar. Ah, ya, gracias, Lice. Muy bien. ¿Ninguna otra pregunta? No. Ya, no hay preguntas entonces. Ahora pasamos a lo que es la población, ¿ya? La población hace referencia a aquellos elementos del cual vamos a obtener información, los datos del trabajo de campo, ¿sí? Recuerden, la población puede ser sujetos o pueden ser objetos, ¿ya? Entonces, eso es población. Vamos a suponer que nuestra población son personas, ¿ya? Son personas. Entonces, yo quiero hacer, por ejemplo, estoy estudiando sobre capacidad de carga turística en hoteles de 5 estrellas en la ciudad de La Paz. Ah, ahí no sería personas, ¿no? Ya, ahora son hoteles. Entonces, hoteles de 5 estrellas, capacidad hotelera de, capacidad de hospedaje, ¿no? Tomando en cuenta solamente hoteles de 5 estrellas. Entonces, mi población es o son hoteles de 5 estrellas. Quiero hacer un estudio sobre cuál es el comportamiento, las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes de primer año de Derecho? Entonces, mi población son estudiantes de primer año de Derecho. Entonces, eso es mi población. Tiene que tener alguna característica en común, ¿ya?
Entonces, yo no puedo mezclar poblaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a recopilar información de los docentes y de los estudiantes. Entonces, yo no puedo decir mi población son docentes y estudiantes, no. O sea, de forma conjunta, no. De forma separada, sí. Entonces, una población son estudiantes y otra población son docentes. ¿Ya? Entonces, ahí tengo dos poblaciones. ¿Ya? Entonces, las poblaciones tienen ciertas características comunes. ¿Ya? Ahora, la población puede ser amplia o puede ser poca, ¿no? Entonces, por ejemplo, los estudiantes de primer año de Derecho son 900, ¿no? Es una población amplia. Pero puede ser, ¿no? Los docentes, por ejemplo, que pasan con los estudiantes solamente son 5. Es una población pequeña, ¿ya? Algunas veces la población no se conoce, ¿ya? No se sabe la cantidad exacta. Entonces, la población puede ser finita cuando se conoce la cantidad y puede ser infinita cuando no se conoce la cantidad, ¿ya? Entonces, a partir de esta población se calcula la muestra. ¿Qué es la muestra? Es un subgrupo representativo de la población. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, son 900 estudiantes, ¿no? Que tengo que aplicar la encuesta, es mucho, me va a demandar 2 meses hacer encuesta. Entonces, mejor solamente hago un muestreo, voy a obtener una muestra. Entonces, en la muestra me dice que debo hacer 110 encuestas. Estas 110 me representan a los 900 estudiantes. ¿Ya? Ahora, en la población, que son 5 docentes, si yo no voy a estar haciendo un muestreo, ¿no ve? Obtener muestra de total 2, no, sino aplico a los 5, ¿no? Porque es una población que puedo manejar. ¿Ya? Entonces, mi muestra va a ser los mismos 5 docentes. ¿Ya? Entonces, en la muestra determino la cantidad. En la población identifico cuál es mi población y si tengo la cantidad, también identifico la cantidad. ¿Ya? ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, Lice. Ya, muy bien. Ahora, ese proceso que se hace para obtener la muestra se llama el muestreo. ¿Ya? Ese proceso que me permite determinar la muestra se llama el muestreo. Ahora bien, este muestreo, esta población o esta muestra se determina de acuerdo a la población. Entonces, el muestreo o la muestra se puede determinar de forma probabilística o de forma no probabilística. Probabilística cuando se utiliza una fórmula matemática para poder determinar la cantidad de la población. Y no probabilística, no se utiliza ninguna fórmula. Se consideran otros criterios para poder determinar la cantidad. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Probabilística y no probabilística. ¿Se entiende? Se entiende, Liz. Se entiende. Bien. Ahora, por ejemplo, lo que decía hace un momento, ¿no? Si tengo 900 estudiantes o población, entonces utilizo el probabilístico, ¿no ve? ¿Sí? Si solamente tengo 5 docentes como población, utilizo no probabilístico, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Se dan de cuenta fácil de determinar si va a ser probabilístico o no probabilístico. ¿Ya? Ahora, el probabilístico generalmente se utiliza para investigaciones cuantitativas y el no probabilístico para para lo que es la investigación cualitativa. ¿Ya? Ahora veamos el probabilístico. ¿Cómo vamos a calcular?
aquí tenemos una fórmula. Esta fórmula es cuando la población es infinita, vale decir, no se conoce la cantidad de la población. ¿Ya? No se sabe. En todo caso, tenemos esta fórmula. N minúscula representa la población. No, perdón, la muestra. Entonces, yo busco la muestra. Z por P por Q dividido entre T. ¿Ya? Z es el nivel de confianza. Este valor lo van a obtener de la tabla de Z. ¿Ya? Tabla de Z. ¿Alguien ha visto alguna vez estadística descriptiva? Ahí lo van a ver. O inferencial tal vez. Ya, busquen en el internet tabla de Z y les va a aparecer varias tablas. ¿Ya? Entonces, nivel de confianza puede ser a un 90 o 95%. ¿Ya? Entonces ustedes digiten 90% y les van a dar un número, ¿no? 0, tantos. Entonces eso lo van a colocar. ¿Ya? Tabla de Z. La P es probabilidad de éxito. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Y la Q es la probabilidad de fracaso. Lo que generalmente se toma en cuenta es 50-50. Probabilidad de éxito 50% y probabilidad de fracaso 50%. Entonces, dividiendo entre 100, 0,5, 0,5. ¿No ve? O sea, yo no puedo hacer operación con números naturales y números porcentuales, ¿no ve? Entonces, divido entre 100, ya tengo números naturales. Y la D es la precisión, es decir, el error máximo admisible en la investigación. Generalmente es el 5 al 10%. ¿Ya? 5% de error o 10% de error. ¿Recuerdan? Año pasado, cuando había elecciones presidenciales, han dicho de que va a haber segunda vuelta, ¿no ve? Entre Carlos de Mesa y Luis Arce, ¿no ve? Si es Mori, ¿no? La empresa oficial de estadísticas ha dicho eso, ¿no? Pero el resultado ha sido otro, ¿no? Se han equivocado en 23%. Entonces querían hacer una demanda, ¿no ve? Se referían a esto, el error era 23%, o sea, es mucho. Entonces el error debería de ser 5, 10%. ¿Ya? Entonces, este error ustedes lo determinan. Entonces, simplemente lo reemplazan la fórmula. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se entiende? Ya, creo que nada, ¿no? Un ejemplo con números, ¿no? Licenciado, es un ejemplo con números como No se escucha bien, pero logro escuchar ejemplo, ¿no? En un momento vamos a hacer, ¿ya? Ahora, esto es cuando se desconoce, cuando no se conoce la población, ¿ya? Ahora tenemos esta otra fórmula cuando conocemos la población, ¿ya? Entonces, en esta fórmula simplemente reemplazamos valores, pero no sabemos la población, o sea, la cantidad de la población. Aquí sí sabemos y está representado por la letra N, ¿ya? Por la letra N. La letra N, digamos que la población es los 900, ¿no? Aquí colocamos 900. Valor de Z, ¿sí? Valor de Z. Buscamos en la tabla. Por P hemos dicho que es probabilidad de éxito. Q, probabilidad de fracaso. ¿Sí? Reemplazamos los valores. D hemos dicho lo que es precisión, ¿no ve? Error. Por N que es población. Menos 1. ¿Sí? Z hemos dicho es nivel de confianza. No, aquí está. Copiamos el mismo. P es el mismo, Q es el mismo, ¿no?
Probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. Simplemente reemplazamos los datos, ¿ya? O sea, no tenemos que hacer nada más, mira. Entonces, digamos, esto es 900, ¿no? ¿Sí? 900. Z, digamos, 0,92. ¿Sí? Q, digamos, 50%, 0,5. 0,5. Nivel de confianza, digamos, 5%, ¿no? O 10% vamos a tomar en cuenta, 0,10. N, hemos dicho 900. Menos 1, ¿no? Z, 0,92. Por Q es 0,5 y esto es 0,5. Listo, es hacer la operación y ya tienen la muestra. ¿Sí? Ahora, si les parece bien complicado, hay una página, les voy a compartir eso. Ahí les da directamente el resultado. Entonces, ustedes ahí pueden no maquillar, ¿cómo se podría decir? Ustedes ahí dan la interpretación, ¿no? A ver, no me acuerdo el nombre, pero voy a poner y les voy a decir cuál es el nombre, ¿ya? Entonces yo voy a poner cálculo de muestra. Ahí está. SurveyMonkey. Esa es la famosa página para hacer encuestas, ¿no ven? Tiene su famosa calculadora. ¿Están viendo, verdad? ¿Están Sí, viendo? se ve, Lice. Ya, muy bien. Al final, ahorita no tengo abierto mi WhatsApp, después les voy a compartir el link, ¿ya? Entonces aquí podemos calcular la muestra. Mira, aquí está. Cálculo del tamaño de la muestra. Pero aquí es sí o sí finita, es decir, tiene que conocer. Entonces vamos a suponer 900 estudiantes. Ahí está. Tamaño de la población. Nivel de confianza está en este momento al 95%. Este es valor de Z. ¿Ya? Pues ustedes van a colocar, vamos a mantener al 95, ¿ya? 95%. Margen de error. Este es el D. Entonces hemos dicho puede ser 5%, 10%. Yo voy a colocar 5%. Me dice que mi muestra es 270. Es mucho todavía. ¿Qué puedo hacer? El margen de error voy a ampliar al 10, a 87. Muy poco también, ¿no ve? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto voy a bajar a 5 y nivel de confianza voy a bajar a 90. 210, más o menos, ¿no? No es significativo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mantengo nomás esto a 95 y más bien esto pongo nivel margen de error 8. Ahí está mejor. ¿No ve? Bien fácil, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es la fórmula que ha utilizado esto? Aquí abajo está. Esta es la fórmula. ¿Sí? Aquí está, mira, tabla de Z. Por ejemplo, a un 99% me da 2,58. 95%, 1,96. 90%, 1,65. 85%, ahí está. Cópiense esto. ¿Sí? Es para dar el valor a Z. ¿Ya? O si no, buscan así. Tabla de Z. ¿Ya? Y van a encontrar un montón de tablas. Ahí está. ¿Ven? Listo. Así es como se calcula. Fácil, ¿no? ¿Fácil o difícil? ¿No? No están presentes, se han dormido. Fácil, está con, no se olvide de compartirlo. Sí, vamos a compartir, no se preocupe. Entonces eso, ¿no? Es agarrar una calculadora y ya está, ¿no?
¿Ya? Entonces, eso cuando es probabilística, ¿no? Entonces, a eso nos referíamos que utilizamos una fórmula estadística. ¿Ya? Ahora, esto puede ser aleatoria, estratificada por racimos. Aleatoria, aplicamos de forma aleatoria, ¿no? Entonces, son, digamos, 270, ¿no ven? Nuestra muestra. Entonces, de los 900 debo hacer 270. Entonces, de forma aleatoria. Pero para eso también se calculan los números aleatorios. Pero en este medio no se aplica, pero científicamente se debería de aplicar, ¿no? Ejemplo, yo tengo la lista, ¿sí? De los 900. Y en Excel o en Google tenemos la herramienta, ¿no? Calcular números aleatorios, ¿no? Y nos calcula, es el número 1, el 50, el 49, no sé, sí, nos calcula, dice, estos son. Entonces nosotros tenemos que dirigirnos a ellos, eso es aleatorio. Ahora nosotros cuando decimos aleatorio, al que pesquemos, ¿no ve? No es así, ¿ya? Pero así se hace, ¿ya? Estratificada, lo vamos a hacer ahora. ¿Se acuerdan? Estratos, ¿ya? Estratos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hacer encuestas, ¿no? De personas de 18 a 50 años. ¿Cómo podemos estratificar? Hombres y mujeres, son dos estratos. ¿Cómo más puedo estratificar? Estado civil, casados, solteros, divorciados. Estrato. Puedo estratificar por si viven en la ciudad o en el área rural, ¿no ve? Estrato es segregar en grupos, ¿ya? Eso es estrato, estratificar, ¿ya? Entonces, imagínense, yo estoy haciendo una encuesta sobre estudio de mercado, ¿ya? Digamos, son 50, a ver, vamos a hacer eso. Vamos a hacer el estratificado, ¿ya? Aquí está la fórmula también. Y de paso aprendemos a hacer, ¿ya? Entonces vamos a aprender ahora a estratificar. Esto es la fórmula, ¿ya? Entonces voy a suponer que mi población es 600, ¿ya? Esa es mi población. De estos 600, esta es mi población. He hecho la fórmula y he sacado una muestra en el cual me dice que debo hacer 130 encuestas, ¿ya? Esto es mi muestra. Esto es N, ya no es H. Lo pondremos, no, cuidado, que es H. N, muestra, ¿ya? Esto es mi muestra. Estas encuestas tengo que ser esta cantidad. Pero es de estudio de mercado, son hombres y mujeres. Entonces yo tengo que saber dos datos aquí. Estos 600, ¿cómo está conformado? En este caso, 450 son mujeres y 150 son hombres. Entonces yo no puedo hacer pues aquí 130, sería 65. 65 encuestas a hombres y 65 encuestas a mujeres. No puedo hacer porque aquí no es 50 por 50, ¿no ve? No es esto 50%, es 50%, ¿no ve? Y además es un estudio de mercado y el comportamiento de los hombres y mujeres es totalmente diferente, ¿sí? En el mercado. Entonces ahí necesito estratificar. Entonces reemplazo esta fórmula. Entonces, NI va a ser, digamos, estrato hombres, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner hombres, ¿ya? Quiero calcular cuántas encuestas tengo que hacer a los hombres, tomando en cuenta mi muestra. Entonces, pongo, N es 130, ¿sí? Por NI, estoy en hombres, ¿no? Hombres sí es 150. Dividido entre N, mi población es 600. Igual, ¿cuánto es mi estrato hombres? ¿Cuántas encuestas tendría que hacer? ¿Alguien está con calculadora, con celular por ahí? A ver, 32.5, dice. 32.5, ¿sí?
Correcto, ese Sí. es el resultado. Ahora no hay pues 32 hombres y medio, ¿no ve? Entonces hay que redondear. En este Sí. caso, 33. Entonces a 33 hombres tengo que hacer la encuesta. Hombres, estrato hombres. Ahora yo podría hacer fácilmente, ¿no? O sea, una resta, ¿no? 130, que es mi muestra, menos 33. Tengo que hacer 97 encuestas a mujeres. Podría ser así, ¿no ve? ¿Ve? 33 más 97 igual 130. Ah, pero si estoy calculando esto, calculo nomás también pues para las mujeres, ¿no? Entonces, estrato mujeres. Nos tiene que dar 97. Entonces, 130 es mi población, N, ¿no ve? N minúsculo. Sí. Por Por, 400. en este caso, esto me he olvidado, 150 era, ¿no? 450, Sí. ¿sí? 450 dividido entre 600. Listo. ¿Alguien ya tiene la respuesta? ¿Es 97? En este caso, Sí. 96,5 tendría que ser, ¿no? Sí, 97.5. Ya. Muy bien. ¿Alguien más ha calculado? ¿Calculado? $97,5. Entonces, si redondeamos a números superior, ya no nos va a dar, 931 nos va a dar, ¿no? Entonces, esto redondeamos al inferior, ¿no? 97. Listo. Fácil, ¿no? Esta fórmula es mágica. Claro, tengo que saber estos datos primero. ¿Sí? Así puedo calcular con cualquier estrato. ¿Ya? Entonces aquí me dice que yo debo hacer 33 encuestas a hombres, 97 encuestas a mujeres. Solamente así va a ser representativa para mi población. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Ninguno? Lisa, y cuando es sobre, elegimos el muestreo por conveniencia, solo elegimos a los que nos convienen, ¿eso quiere decir? Sí, pero ahora recién vamos a ver eso. Eso es no probabilístico. Estamos en probabilístico en este momento. Ah, Aquí ya. termina el Está bien. probabilístico. No sé si tienen alguna duda. Entonces son fórmulas y ya está. O sea, yo podría terminar tranquilamente sin necesidad de hacer esto aquí, ¿no ve? Con esta fórmula, ¿sí? Pero en algunos casos es necesario estratificar y desarrollamos esto más. ¿Ya? Queda claro, ¿verdad? Eso en investigaciones cuantitativas. ¿Listo? Ahora pasamos a investigaciones cualitativas, es decir, muestreo no probabilístico. Pero nuevamente les pregunto, ¿quedó claro alguna pregunta que tengan? ¿No? Ya. El primer ejemplo no me quedó claro. Puede repetir. No se escucha nada, pero dice primero, pues supongo que es primero, las primeras fórmulas, ¿no? El primer Eh, ejemplo, sí, ¿Perdón? ¿Estos? ¿A esto hace eso no, referencia? no entendí. Sí, Ya. sí, Esta fórmula es cuando no sabemos la población. La población es N mayúscula, ¿no ven? Entonces son muchos, o sea, no sé cuánto es exactamente, no sé. ¿Ya? No sé. Para eso se utiliza esto. Ahora, valor de Z. Hace un momento hemos visto, ¿no ven? Esto o se obtiene a partir de la tabla de Z, pero aquí hemos visto, mira. Esto es la tabla de Z. Ustedes cualquiera entran y van a obtener. Pero es esto, el resumen. Esto.
Entonces, si yo voy a hacer a un nivel de confianza al 95%, yo debo digitar esto. Si hago un 90%, digito esto. Si hago un 85%, digito esto. Entonces, simplemente reemplazo aquí. ¿Sí? Entonces, aquí digamos que he hecho a un 90%, no me acuerdo cuánto era, ¿no? Entonces, aquí simplemente reemplazo ese dato. Ahora, la P y la Q, la P es probabilidad de éxito y Q es probabilidad de fracaso. Entonces, hemos dicho 0,5, o sea, 50%. Entonces, 50% yo no puedo pues operar con números naturales. Entonces, hay que volver en número natural. ¿Cómo? Divido entre 100. Entonces, 50% es 0,5. Ya está. Ahora, la Q, probabilidad de fracaso, también el 50%. Entonces, aquí también 0,5. ¿Ya? Ahora, esto hemos dicho es la precisión, es el error máximo aceptado. Entonces, hemos dicho que pueden ser un 5 o puede ser un 10, un 5% hasta un 10%. ¿Sí? Ahí está. Entonces, igual estos son números porcentuales, no puedo hacer la operación. Entonces, cualquiera, cada uno divido entre 100, ¿no ve? Entonces, si es 5, entonces va a ser 0,05. Si es 10, va a ser 0,10 por... Oh, ya no es 10, no, 10 nomás ya no es por ciento. Entonces, simplemente lo reemplazo. ¿Ya? Simplemente es eso. ¿Ya? Entonces, es el tema de valores. Ahora, la siguiente tabla es exactamente lo mismo, o fórmula, dirán. Es exactamente lo mismo. Lo único que varía es n. Aquí voy a borrar. Es decir, esta n mayúscula es la población. Entonces, en este caso, esta fórmula es cuando sabemos la cantidad. Entonces, n para mí es 900. Ya sé la cantidad. Aquí también n es 900. Ahora el resto es exactamente lo que hemos hecho en la anterior fórmula. Reemplazo por los mismos datos. ¿Alguna pregunta? Ya, creo que nada. Eso con muestreo probabilístico. Ahora, el no probabilístico, ¿ya? El no probabilístico se utiliza para investigaciones cualitativas. No se utiliza ninguna fórmula, ¿ya? Entonces, cuando no utilizamos ninguna fórmula, lo determinamos en función a la investigación. Por tanto, no es representativa. Yo no puedo generalizar los resultados, ¿sí? Entonces se maneja de forma independiente, ¿ya? Se basa con el propósito o por el propósito de la investigación. ¿Ya? Vamos a buscar tipos o casos o unidades de análisis, ¿ya? Entonces, cuando hacemos de forma específica, pues se considera unidades de análisis. ¿Cuáles son los tipos? De voluntarios, de expertos, de casos por cuotas. ¿Sí? ¿Cómo determino la cantidad? Por saturación, por naturaleza, por entendimiento, por capacidad. ¿Ya? O puede ser, alguien decía, por conveniencia. ¿Ya? Tipo, voluntarios. Imagínense, voy a una población, voy a hacer investigación, me entrevisto con las autoridades, voy a la reunión y dicen, no, este estudiante o este joven o este investigador va a hacer una investigación sobre la cultura de nuestro pueblo, ¿no?
Hay que ayudar. Ah, perfecto, yo voy a ayudar, ¿no? Voluntarios. Entonces, a ellos hago las entrevistas, todo. Ya está, ¿no? De expertos, ¿no? Pueden ser profesionales o pueden ser, por ejemplo, yo quiero investigar sobre cuáles los conocimientos, los usos, costumbres que se tienen respecto a los huacas. ¿Quién sabe? Ah, son los yatiris, ¿no? No puedo entrevistar a cualquiera porque no saben. Expertos. De casos tipo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser por, digamos, yo quiero hacer una investigación sobre una danza. Yo no voy a hacer investigación a uno que no baila, ¿no ve? Entonces lo voy a hacer a uno que baila, que toca. Por cuotas, ¿no? Entonces, de la misma forma, ¿no? Entonces, por cuotas tienes relación con casos tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser hombres, ¿no? Puede ser mujeres, ¿no? Cuotas, ¿ya? Número, hemos dicho, ¿cómo vamos a determinar la cantidad? Saturación de categorías. En una investigación cualitativa no investigamos variables, investigamos categorías, analizamos categorías, ¿ya? Entonces yo estoy analizando una categoría, ya he entrevistado a una persona, ¿no? Y la segunda me dice casi lo mismo, el tercero me dice lo mismo, entonces ya he saturado, ya sé esa categoría, ¿de qué trata? Naturaleza o fenómeno, digamos, estoy haciendo en una población y solamente está conformado por 10 familias. Yo ya los he encuestado a las 10 familias. ¿A quién más voy a encuestar? Ya no hay, entonces eso es por fenómeno. Entendimiento del fenómeno, de la misma forma que saturación, ¿no? Ya he entendido el fenómeno. Todos ya me están diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Para qué voy a seguir entrevistando si me van a seguir diciendo lo mismo? Capacidad de recolección y análisis, ¿no? Entonces yo puedo tener tiempo, digamos, solamente 3 meses, ¿no? O sea, en 3 meses he hecho 10 encuestas. Entonces, ya no tengo más tiempo, o ya no tengo recursos, o ya tengo que presentar, ¿no? Entonces, tiene que ver con capacidad de análisis de recolección. Cuando es una investigación cualitativa, generalmente se hace este tipo de muestreo. Ahora, cuando haces una entrevista puede durar, no sé, 30 minutos. Y eso fácilmente son unos 20, 40 páginas. ¿Ya? ¿Se imaginan transcribir todo eso? Ahora, felizmente existen softwares que nos permiten traducir todo esto, ¿no? O sea, transcribir, ¿ya? Pero la gran mayoría son de pago. Los que hay de gratis, o sea, no te transcriben los 30 minutos, te lo transcriben 10 minutos, así. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Está bien, licencia, se entiende. Muy bien, entonces ahí vamos a Estaremos. quedar. Mañana nos toca lo que es técnicas e instrumentos y con eso termina la parte metodológica. ¿Ya? Muy bien, nos vemos mañana. Que estén bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.